Vi su nombre en las notificaciones. Y mi corazón se detuvo. No era un mensaje cualquiera, no era un simple hola. Era una foto. Una foto que hizo añicos mi mundo en 1.000.000 de pedazos. Un rompecabezas de dolor e incredulidad que jamás podría volver a armar, la pantalla del celular de Marcos. Mi prometido, mi compañero durante 8 años. Brillaba en la oscuridad de nuestra habitación. Un faro de traición iluminando la mentira que vivía. La imagen era de ella, de mi mejor amiga, Sofía, desnuda en nuestra cama, con las sábanas que yo misma elegía remolinadas alrededor de ella. La sonrisa en su rostro era una mezcla de burla y triunfo, un veneno visual que consumió mi alma al instante. El aire desapareció, mis pulmones se negaron a funcionar. El sonido de mi propia sangre palpitando en los oídos era un tambor de guerra anunciando la devastación. Allí, en ese preciso instante, morí por dentro. La mujer que era, la vida que conocía, todo se deshizo como humo. Una niebla espesa de desesperación y rabia me envolvió, asfixiando cualquier resto de esperanza o inocencia que aún pudiera existir en mí. Me sentía como un barco hundiéndose, con el agua helada de la realidad inundando cada compartimento. Sin posibilidad de salvación, la traición no era solo un acto. Era una aniquilación. Era la destrucción de un futuro que había pintado con los colores más vibrantes, un futuro donde Marcos y yo envejeceríamos juntos, rodeados de risas y complicidad. La imagen de Sofía, desnuda, en ese lugar que era nuestro santuario, era una profanación que ardía más que cualquier fuego. Era la prueba irrefutable de que todo lo que creía que era verdad era, en realidad, una farsa elaborada, y lo peor de todo, la complicidad de mi mejor amiga, la persona en quien confiaba ciegamente, hacía la herida aún más profunda, más sucia. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de mí, no con violencia, sino con la frialdad calculista de quien no se preocupa por el dolor ajeno. Ese momento, congelado en el tiempo por la luz de la pantalla del celular, sería para siempre el divisor de aguas de mi existencia. El antes y el después. La inocencia y la amargura. La vida y la muerte de un alma. La noche había comenzado como tantas otras. Cenamos juntos, reímos de una serie cualquiera en la televisión, hicimos planes para el fin de semana. Marcos me besó antes de dormir, un beso tibio, familiar, que ahora, en retrospectiva, parecía el beso de Judas. Él se durmió pronto, el suave sonido de su respiración llenaba el silencio. Yo, sin embargo, estaba inquieta. Una ansiedad inexplicable me corroía, un presentimiento sombrío que no lograba nombrar. Era como si el universo intentara alertarme, susurrando secretos oscuros en mis oídos, pero yo, en mi ceguera amorosa, no lograba descifrar las señales. Mi cuerpo estaba tenso. Una energía nerviosa recorría mis venas, y yo me revolvía en la cama, incapaz de encontrar una posición cómoda. La mente acelerada repitiendo los acontecimientos del día, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera justificar esa sensación de malestar. Fue entonces que el celular de él, olvidado en la mesita de noche, vibró. 1, 2, 3 veces. La pantalla se encendió, y el nombre, Sofía, apareció, acompañado de un emoji de diablito. Mi estómago se reviró. ¿Por qué Sofía le estaría enviando mensajes a él esa hora de la noche? Intenté ignorar, convencerme de que era paranoia mía, pero la curiosidad, esa serpiente traicionera, se enroscó en mi corazón y apretó. Con manos temblorosas, tomé el aparato. La contraseña era la fecha de nuestro aniversario de noviazgo. Irónico, ¿no? El código que daba acceso a nuestro pasado era la llave para la destrucción de nuestro futuro, entonces lo vi. La foto. El mundo dejó de girar. El silencio del cuarto se volvió ensordecedor, lleno solo por el grito mudo de mi alma traicionada. El aire se tornó pesado, denso, casi imposible de respirar. Cada latido de mi corazón parecía un trueno, resonando la catástrofe que se desarrollaba ante mis ojos. Yo estaba allí, testigo de mi propia ruina, incapaz de apartar la mirada de la prueba irrefutable de la perfidia. Mis dedos, antes vacilantes, ahora parecían pegados al aparato, incapaces de soltarlo. La imagen, por más que lo deseara, no desaparecía de mi retina. Era como si estuviera grabada con hierro y fuego, una cicatriz instantánea en mi memoria. El dolor era tan intenso que me preguntaba si mi cuerpo podría soportarlo. Era un dolor que iba más allá de lo físico,
alcanzando la esencia de mi ser, desintegrando la mujer que creí ser. La traición no era solo un evento. Era una redefinición brutal de mi realidad, un terremoto que sacudió los cimientos de mi vida y me dejó en ruinas. Cada detalle de aquella imagen se grabó a fuego en mi mente. El anillo que le regalé, brillando en su dedo mientras ella sostenía el celular para la selfie. El tatuaje de mariposa que hicimos juntas, ahora símbolo de nuestra amistad profanada. El cuadro con nuestra foto, yo y Marcos, desenfocado al fondo, testigo silencioso de esa profanación. Sentí un gusto amargo en la boca, una bilis de rabia y repulsión subiendo por mi garganta. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo ella pudo? Sofía, mi hermana de alma, la madrina de mi boda que nunca ocurriría, la confidente de todos mis secretos. Y Marcos, el hombre al que entregué mi corazón, mi cuerpo, mis sueños. Los dos, juntos, en nuestra cama, en nuestro santuario, el dolor era físico, un cuchillo clavado en mi pecho, girando lentamente, desgarrando cada fibra de mi ser. Quería gritar, despertarlo, enfrentarlo, pero ningún sonido salía. Estaba paralizada, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La imagen se repetía en un loop infernal en mi mente. Cada píxel una tortura, cada sombra un recordatorio de la intimidad robada. Me sentía sucia, profanada, como si la traición de ellos hubiera contaminado hasta el aire que respiraba. La confianza. Antes un pilar inquebrantable de mi existencia, se desplomó. Dejando un vacío helado y aterrador, me preguntaba si algún día podría respirar con normalidad otra vez. Si el dolor alguna vez disminuiría, o si estaba condenada a llevar esa herida abierta para siempre. La sensación de ser traicionada por dos de las personas más importantes de mi vida era aplastante, un peso que parecía hundirme cada vez más en un abismo de desespero. El olor de su perfume, que yo misma le había regalado, parecía impregnar el aire, burlándose de mi dolor. Cada objeto del cuarto, cada mueble, cada fragmento de tela parecía gritar la verdad cruel e innegable que tanto tiempo intenté ignorar, estaba en shock. Pero un shock lúcido, donde cada detalle de mi desgracia se amplificaba, haciendo la experiencia aún más desgarradora. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mi rostro, cálidas como ácido. Rodé por la cama, y cada mensaje era un nuevo golpe. ¿Ya se durmió?, preguntaba ella. Sí, dormido ya. Extraño tu olor, respondía él. Fotos, videos, declaraciones de amor intercambiadas a mis espaldas. Tenían un mundo entero, una relación paralela construida sobre las ruinas de mi confianza. Habían meses. Meses de engaños, de sonrisas falsas, de besos mentirosos. Cada «te amo» que él me decía era una mentira. Cada abrazo de Sofía era el abrazo de una víbora. Me sentí la persona más estúpida e ingenua del mundo. ¿Cómo no lo vi? Las señales estaban ahí, ahora veía con claridad dolorosa, los viajes de trabajo de él que coincidían con los fines de semana en que Sofía estaba visitando la familia. Los mensajes que borraba rápidamente, la forma en que se miraban cuando pensaban que yo no estaba prestando atención. Ignoré todo, ciega por el amor y la confianza que les depositaba. La ingenuidad era un manto que me cegaba, y ahora, arrancado brutalmente, revelaba el paisaje desolador de mi propia ceguera. La humillación era casi tan grande como el dolor. Una vergüenza profunda por haber sido tan fácilmente engañada, por haber creído en cada palabra. En cada gesto de cariño que ahora se revelaban vacíos y calculados. Me sentía un títere, bailando al ritmo de la música que ellos tocaban, mientras se reían de mí en las sombras. Con cada nuevo mensaje leído, un fragmento de mi alma se desprendía, arrastrado por la corriente de la desilusión. Las promesas, los sueños, los planes, todo se transformaba en polvo. En cenizas de un amor que nunca fue real, la rabia comenzó a burbujear, mezclándose con el dolor, creando un cóctel explosivo de emociones que amenazaba con consumirme por completo. Yo quería gritar, quería romperlo todo, quería que ellos sintieran, al menos por un segundo, la intensidad de mi agonía. Pero me contuve, el frío empezando a apoderarse, un escudo protector contra la avalancha de sentimientos que me asediaba. Necesitaba ser fuerte, necesitaba pensar, necesitaba transformar ese dolor en algo que pudiera devolverme el control. La venganza, en ese momento, parecía la única salida.
La única forma de revertir la sensación de impotencia que me dominaba, si historias como esta te tocan de alguna manera. Si alguna vez sentiste el sabor amargo de la traición o simplemente te conectas con la intensidad de las emociones humanas, considera suscribirte al canal. Tu suscripción me ayuda a seguir creando y compartiendo estas narrativas, transformando el dolor en arte y dando voz a sentimientos que muchas veces no conseguimos expresar. Es rápido, fácil y significa el mundo para mí. Ahora, volvamos a la oscuridad de aquella noche. Con el celular aún en las manos, una frialdad calculada empezó a sustituir el shock inicial. El dolor seguía allí, una brasa ardiente en mi pecho, pero ahora venía acompañado de una furia helada. Ellos no me destruirían. Yo no sería la víctima silenciosa de esta historia. Si querían jugar, yo les enseñaría cómo se juega de verdad. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y empecé a pensar. Venganza. La palabra resonó en mi mente, dulce y peligrosa. Pero no sería una venganza barata, impulsiva. Sería una obra de arte. Una venganza que les quitaría todo lo que más valoraban, así como ellos me despojaron de mi paz y mi dignidad. Usaría su propia arma, la mentira, la manipulación, para derribarlos. Y lo haría con una sonrisa en el rostro, la misma sonrisa falsa que ellos me ofrecieron durante tanto tiempo, la idea de retribución. De hacerles sentir una fracción del dolor que me infligieron. Comenzó a solidificarse en mi mente, transformando la angustia en una determinación férrea. No quería solo justicia. Quería que supieran exactamente lo que era perderlo todo, sentir el suelo desaparecer bajo los pies, ver la confianza hacerse trizas. La venganza no era un camino hacia la sanación, lo sabía, pero en ese momento, era el único camino que podía ver para sobrevivir. Me sentía como una estratega militar, planeando cada movimiento con precisión quirúrgica, anticipando cada reacción, cada contraataque. La emoción había dado lugar a la lógica fría, a la necesidad de equilibrar la balanza. De hacer que el costo de la traición fuera pagado. Y pagado con intereses, la imagen de Sofía sonriendo en nuestra cama. Y Marcos durmiendo a mi lado, ajeno a la tormenta que se gestaba. Eran las fuerzas impulsoras detrás de mi nueva y oscura determinación. Ya no sería la ingenua. Sería la cazadora, y ellos, la presa. El primer paso de mi plan fue actuar como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, me desperté antes que Marcos, preparé el desayuno, le di un beso de buenos días y sonreí. El esfuerzo por mantener esa máscara de normalidad fue titánico. Cada célula de mi cuerpo gritaba por exponer su traición, por arrojarle el celular a la cara y exigir una explicación. Pero me contuve. La paciencia sería mi mejor aliada. Necesitaba tiempo para planear, para construir mi red. Cuando él salió para el trabajo, empecé mi operación. El objetivo principal no era él, sino ella. Sofía. La traición de una pareja es devastadora, pero la de una mejor amiga es una herida que supura. Ella conocía mis inseguridades, mis miedos más profundos. Y usó todo eso contra mí. Ella era la arquitecta de mi dolor, y yo iba a desmantelar su vida. Ladrillo por ladrillo, la imagen de ella, sonriendo en nuestra cama. Era el combustible que alimentaba mi resolución helada. Recordaba cada secreto que le confié, cada consejo que pedí, cada momento de vulnerabilidad que compartimos. Y ahora, todo eso parecía una farsa cruel, una preparación para el golpe final. El dolor de la amistad perdida era casi tan intenso como el del amor traicionado, una doble puñalada que me dejaba sin aliento. Me sentía como si me hubieran engañado en todos los niveles de mi existencia, y la necesidad de devolver ese dolor era casi un instinto de supervivencia. No quería simplemente que perdiera su trabajo o su reputación. Quería que sintiera el mismo vacío, la misma impotencia, que viera su mundo derrumbarse. Quería que supiera lo que era ser víctima de una traición tan cruel y calculada. Y lo haría con la misma precisión y frialdad que ella usó para destruirme. La venganza no era solo un plan. Era una misión, lo único que me mantenía de pie en ese infierno personal. Sofía trabajaba como gerente de eventos en una empresa de lujo. Su carrera era su orgullo, su identidad. Era ambiciosa, competitiva, y haría cualquier cosa para ascender en la vida. Incluso apuñalar a su mejor amiga por la espalda. Sabía que su próximo gran proyecto era un evento benéfico para un cliente extremadamente importante, un evento que podría garantizarle una promoción.
y allí atacaría. Usando el celular de Marcos, que tomé prestado, por unas horas, comencé a plantar las semillas de la discordia. Envié mensajes al jefe de Sofía, desde un número prepago que compré, con sugerencias anónimas sobre cómo ella supuestamente estaba desviando fondos del evento, inflando presupuestos con proveedores falsos. Falsifiqué correos electrónicos, creé hojas de cálculo falsas. Utilicé todo el conocimiento que tenía sobre su trabajo. Todo lo que ella misma me había contado en nuestras tardes de confidencias. Para hacer que las acusaciones fueran lo más creíbles posible, cada detalle, cada matiz, fue cuidadosamente orquestado para parecer una verdad incómoda. Una falla de carácter que encajaba perfectamente con la imagen de una persona demasiado ambiciosa. Me convertí en estratega, en manipuladora. Usando las mismas herramientas que ellos usaron contra mí. La ironía era palpable, y con cada paso del plan, sentía una mezcla extraña de repulsión hacia mí misma y una oscura satisfacción. Me sumergí en los detalles de la empresa. En los nombres de los proveedores, en las políticas internas. Todo lo que Sofía, en su ingenuidad, había compartido conmigo. Cada información era una pieza en mi tablero de ajedrez, y yo jugaba para ganar. La adrenalina de cada mensaje enviado, de cada documento falsificado, era un vicio. Una forma de anestesiar el dolor que aún persistía en lo profundo de mi alma. Estaba construyendo una narrativa. Una historia de corrupción y deshonestidad que sería imposible de desmentir. Porque la tejía con hilos de la propia verdad. Distorsionados y manipulados para servir a mis propósitos. El juego era peligroso, pero estaba dispuesta a correr todos los riesgos para ver su caída. Al mismo tiempo, comencé a minar la confianza de Marcos. Empecé a dejar pistas de una supuesta infidelidad mía. Una nota con un perfume masculino diferente en mi auto, una llamada accidental en la que se oía la voz de un compañero de trabajo de fondo, conversaciones vagas sobre un nuevo amigo que había hecho. Quería que él sintiera el mismo veneno de la duda que yo sentí. Quería que me mirara y viera un reflejo de su propia traición. Fue un juego peligroso y psicológicamente agotador. Hubo momentos en los que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. La frialdad en mis ojos, la determinación cruel en mi rostro. Pero entonces recordaba la foto, la sonrisa de Sofía. Y la llama de la venganza se reavivaba, más fuerte que nunca. Me preguntaba si me estaba volviendo tan mala como ellos. Si el dolor me había transformado en algo irreconocible. Pero la respuesta siempre llegaba, implacable: ellos empezaron. Ellos me obligaron a esto. Y cada vez que veía la expresión de desconfianza en el rostro de Marcos, o la creciente ansiedad de Sofía, sentía una punzada de satisfacción, una confirmación de que mi plan estaba funcionando. Me estaba convirtiendo en la maestra del juego, y ellos, en los peones. Cada pequeña mentira, cada insinuación, era como una gota de veneno que administraba lentamente, corroyendo la base de la confianza que él tenía en mí. Observaba sus reacciones. La forma en que entrecerraba los ojos, como intentaba disimular la inseguridad. Era un espejo, reflejando el dolor que me causó, y la satisfacción de verlo probar su propia medicina era un bálsamo para mi alma herida. Me estaba convirtiendo en una especialista en manipulación, una arquitecta de la desconfianza, y con cada paso me alejaba más de la mujer que solía ser. Pero la venganza, en ese momento, era la única brújula que tenía, lo único que me guiaba en la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas. Mi plan se desarrollaba lentamente, meticulosamente. Comenzó una investigación interna en la empresa de Sofía. Ella me llamaba todos los días, llorando, desesperada, diciendo que alguien estaba intentando sabotearla. Y yo la consolaba. La abrazaba, le decía que todo estaría bien, que la verdad saldría a la luz. Cada palabra de consuelo era una daga que clavaba aún más profundamente en su espalda. ¿Quién podría hacerte algo tan horrible, amiga?, preguntaba, con la voz quebrada por una falsa compasión. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Mientras tanto, Marcos se volvía cada vez más paranoico y celoso. Revisaba mi celular, cuestionaba mis horarios, me acusaba de cosas que él mismo hacía. La hipocresía era asfixiante. Estaba probando su propio veneno, y yo saboreaba cada momento de su agonía. La casa, antes un refugio de amor y complicidad, se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada mirada, cada palabra, estaba cargada de segundas intenciones.
Me sentía una actriz en una obra de teatro macabra, interpretando el papel de la prometida traicionada que aún no sabe nada, mientras por dentro, la arquitecta de su ruina trabajaba incansablemente. El desgaste emocional era inmenso, pero la adrenalina de la venganza me mantenía en pie. Observaba a Sofía desintegrarse, su confianza en sí misma y en su trabajo corroerse día tras día. Me buscaba para desahogarse, para encontrar apoyo, y yo, con una sonrisa amable y un abrazo falso, la empujaba aún más hacia el abismo. La dualidad de mi existencia era perturbadora, por fuera, la amiga leal y la prometida dedicada. Por dentro, la mente fría y calculadora de una vengadora. Cada vez que me agradecía por estar a su lado, un escalofrío me recorría la espalda, pero la satisfacción de verla caer en mi trampa era mayor que cualquier culpa. Yo tenía el control, y esa sensación era embriagadora. El clímax ocurrió la noche del evento benéfico. Sofía, a pesar de la investigación, aún estaba al mando, pero la presión era inmensa. Su futuro en la empresa dependía del éxito de esa noche. Y yo preparé el golpe final. Horas antes del evento, usando nuevamente el celular de Marcos, envié un mensaje al número personal del cliente más importante de la noche, un magnate conocido por su conservadurismo y valores familiares. El mensaje, supuestamente enviado por error por Sofía, contenía detalles explícitos y vulgares sobre su aventura con Marcos, un hombre comprometido. Para completarlo, adjunté la foto. Aquella foto. La misma que destruyó mi mundo, ahora sería el arma que destruiría el de ella. Me aseguré de que el mensaje pareciera haber sido enviado por descuido. Un error de tipeo, pero con un contenido tan impactante que sería imposible de ignorar. La precisión de mi ataque fue quirúrgica, apuntando al punto más vulnerable de Sofía, su reputación profesional y su imagen de mujer íntegra. Quería que perdiera no solo el empleo, sino también el respeto, la dignidad, todo lo que usaba para esconderse detrás de su fachada de éxito. La tensión en el aire era casi palpable mientras nos preparábamos para el evento. Marcos estaba visiblemente incómodo, sus ojos inquietos, buscando señales de mi supuesta infidelidad. Sofía, por su parte, estaba pálida, con ojeras profundas, pero aún intentando mantener la imagen de una profesional competente. Yo, sin embargo, estaba tranquila, con una serenidad inquietante. Era la calma de quien sabe que el jaque mate está cerca, la calma de quien está a punto de cosechar los frutos de un plan meticulosamente ejecutado. Cada sonrisa que le daba, cada palabra de aliento que dirigía a Sofía, era un clavo más en el ataúd de su carrera y reputación. Estaba lista para el acto final, para la caída de mis traidores, y la expectativa era casi insoportable. Fui al evento con Marcos. Él estaba tenso, mirando a los lados, buscando a mi supuesto amante. Sofía estaba hecha un manojo de nervios, intentando mantener las apariencias. Yo, en cambio, estaba serena. Una calma escalofriante que precede a la tormenta. A medianoche, el magnate se acercó a Sofía. Su rostro era una máscara de furia contenida. No montó un escándalo. Fue peor. Habló en voz baja, solo para que ella oyera, pero yo estaba lo bastante cerca como para ver la sangre desaparecer de su rostro. Vi sus ojos llenarse de pánico y desesperación cuando él le mostró la pantalla del móvil. El castillo de naipes que ella había construido con tanto esmero se desplomó en un instante. Fue despedida allí mismo, frente a todos, de forma discreta pero humillante. Su carrera, su orgullo, todo por lo que luchó, reducido a cenizas. El silencio que siguió a su conversación fue más ensordecedor que cualquier grito. La atmósfera en el salón, antes vibrante, se volvió pesada, cargada de un presentimiento de desgracia. Observé a Sofía, su postura antes altiva ahora encorvada, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que intentaba en vano contener. La escena era agridulce. La satisfacción de la venganza mezclada con la melancolía de ver la caída de alguien que un día fue tan importante para mí. Pero la melancolía fue pasajera. Rápidamente sustituida por el recuerdo de la foto, de su sonrisa. Y la certeza de que ella merecía cada gota de esa humillación. Vi al magnate alejarse, su expresión de asco y desaprobación clara para quien quisiera verla. Sofía quedó allí, parada, como una estatua de sal, su alma desvaneciéndose a cada segundo. La gente alrededor empezó a susurrar, las miradas de curiosidad se transformaron en miradas de desprecio. Su reputación, antes impecable, quedó hecha trizas, y yo, la arquitecta silenciosa de su ruina, observaba todo con una satisfacción glacial.
Fue el fin de Sofía, la exitosa gerente de eventos, y el inicio de su caída en el ostracismo profesional y social. Y yo, por más que lo intentara, no lograba sentir remordimiento. La imagen de ella en nuestra cama, con la sonrisa triunfante, aún estaba fresca en mi memoria, y cada lágrima suya era un bálsamo para mi propio dolor. Me buscó en medio de la multitud, el rostro desfigurado por el llanto y la humillación. «Fuiste tú», susurró, la acusación mezclada con incredulidad. La miré, y por primera vez en semanas dejé caer la máscara. Mi sonrisa ya no era falsa. Era una sonrisa de pura y genuina satisfacción. «Sí», dije, saboreando la palabra. «Tú destruiste mi mundo, Sofía. Yo solo te devolví el favor. Me enseñaste que no hay reglas en el amor ni en la guerra. Y, querida amiga, esto fue una guerra». Ella intentó argumentar, justificarse, pero le di la espalda y la dejé hundirse en su propia ruina. Sus palabras, balbuceadas entre sollozos, eran un eco distante de una amistad que yo ya había enterrado. No sentía pena, solo la fría constatación de que la justicia, a mi manera, se había cumplido. La sensación de poder era embriagadora, un antídoto temporal para el dolor profundo que aún llevaba. La vi caer, y no había nada que pudiera hacer para levantarse, al menos no en ese momento, no bajo el peso de mi retribución. Sus ojos, antes llenos de vida y ambición, ahora estaban vacíos, reflejando la imagen de una mujer quebrada. Intentó agarrar mi brazo, pero me zafé con un movimiento brusco, como si su tacto pudiera contagiarme. La multitud alrededor, antes indiferente, ahora contemplaba la escena con morbo, presenciando el desenlace de una tragedia personal. No me importaban las miradas ni los juicios. Mi única preocupación era la satisfacción de ver su dolor, de saber que estaba sintiendo, aunque fuera una fracción, lo que yo sentí. La venganza, en ese momento, era lo único que me daba un sentido de propósito. Lo único que me hacía sentir viva de nuevo. Ahora faltaba él. Volví a la mesa donde estaba Marcos. Su rostro una mezcla de celos y preocupación. Cogí mi bolso, saqué la llave de nuestro apartamento y la puse sobre la mesa. «Se acabó, Marcos», dije, con voz firme. «Sé todo. Sobre ti y sobre Sofía. Lo sé desde hace semanas». El shock en su rostro fue casi cómico. Tartamudeó, intentó negar, pero lo interrumpí. «No te molestes. Vi los mensajes, las fotos. Además, creo que el cliente de Sofía también lo vio». La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Finalmente entendió la magnitud de lo sucedido. Miró a Sofía, al otro lado del salón, y luego a mí. No vio a la mujer que lo amaba. Vio a la mujer que lo había destruido. La máscara de inocencia que intentaba mantenerse vino abajo, revelando al hombre cobarde y traidor que realmente era. Sus intentos de defenderse fueron patéticos, sus disculpas, vacías. No quise escuchar. No quería nada más de él, salvo la satisfacción de verlo desmoronarse, de sentir el peso de su propia culpa aplastándolo. La llave sobre la mesa era un símbolo, no solo del fin de nuestra relación, sino del fin de una era, del fin de mi ingenuidad. Lo observé, los ojos abiertos, la boca entreabierta en un silencio atónito. Intentó levantarse, quizá para seguirme, quizá para suplicar, pero yo ya estaba de espaldas, caminando hacia la salida. La sensación de libertad era casi palpable, un peso quitado de mis hombros. Ya no necesitaba fingir, no necesitaba vivir en la mentira. Estaba libre, y la venganza, por amarga que fuera, me había dado esa libertad. La imagen de él, sentado allí, solo, con la llave de nuestro apartamento sobre la mesa. Fue la última imagen que quise conservar de él. El fin de un capítulo y el comienzo de otro. Incierto, pero mío, me levanté y salí de aquel salón de fiestas con la cabeza en alto, dejando atrás los escombros de dos vidas que yo misma había hecho implosionar. La venganza no me devolvió la felicidad. No curó la herida de la traición. Pero me dio algo distinto, una sensación de poder, de justicia distorsionada. Ya no era la víctima. Era la sobreviviente. La arquitecta de mi propia y terrible redención. Aquella noche no lloré. Conduje sin rumbo, con las ventanas abiertas, sintiendo el viento frío en el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, respiré. Un suspiro profundo, doloroso,
pero liberador. La historia de amor había terminado, pero mi historia, la historia de la mujer que renació de las cenizas de la traición, apenas comenzaba. La sensación de libertad era casi abrumadora, un alivio inmenso por haberme librado del peso de la mentira y la manipulación. Estaba sola, sí, pero era una soledad elegida, una soledad que me permitía reconstruirme, ladrillo a ladrillo, sin las sombras del pasado persiguiéndome. El camino sería largo y difícil, pero estaba lista para recorrerlo, con la certeza de que nunca más sería la misma, nunca más sería engañada. El camino frente a mí era desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. El dolor seguía allí, una cicatriz profunda, pero ahora era un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad de sobrevivir y levantarme. Había perdido mucho, pero había ganado algo aún más valioso, a mí misma, mi dignidad, mi capacidad de luchar. Y eso, por sí solo, era una victoria. El desenlace, sin embargo, no fue tan poético como imaginaba. La venganza es una droga potente, pero la resaca es brutal. En los meses que siguieron, la soledad se volvió mi compañera constante. La ira que me impulsó se disipó, dejando un vacío inmenso. Sofía desapareció. Se mudó de ciudad, de vida. Escuché que cayó en una profunda depresión. Marcos intentó buscarme, me rogó perdón, pero sus palabras eran huecas, sin sentido. Lo ignoré, pero la verdad es que su ausencia dolía más de lo que quería admitir. La casa, antes un hogar, se convirtió en un mausoleo de recuerdos felices ahora manchados por la traición. Gané la guerra, pero perdí la paz. Y entonces, cuando creí que lo peor había pasado, el destino me dio el golpe final, la vuelta más cruel y despiadada que podría imaginar. La amargura se instaló en mi corazón, una compañera silenciosa que devoraba la alegría y la esperanza. Me preguntaba si la venganza había valido la pena, si la satisfacción momentánea superaba el vacío duradero que dejó. La respuesta era un eco doloroso de arrepentimiento, la constatación de que, al final, también me había convertido en víctima, no de su traición, sino de mi propia sed de retribución. La paz que buscaba se convirtió en una ilusión, siempre fuera de mi alcance. Me encontré atrapada en un ciclo de pensamientos oscuros, reviviendo cada detalle de la traición, cada paso de mi venganza, y cada vez, el vacío se hacía más profundo. La victoria se sentía hueca, sin sabor, y la libertad que tanto anhelaba se transformó en una soledad opresiva. Había destruido sus mundos, pero el mío también estaba en ruinas, y reconstruirlo parecía una tarea imposible. La venganza, comprendí, no llena el vacío. Solo lo amplía, dejando un rastro de destrucción que alcanza a todos, incluso al vengador. Un año después de aquella noche, recibí una carta. El remitente era la madre de Sofía. Mi corazón se heló. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro, no había una carta de odio, sino una invitación. Una invitación de boda. Sofía iba a casarse. ¿Y el novio? El novio era mi hermano menor, Pedro. El impacto fue tan fuerte que mis piernas cedieron y caí al suelo. Pedro, mi hermanito, el niño al que ayudé a criar, se casaba con la mujer que destruyó mi vida. Lo llamé, desesperada, le conté todo, le rogué que no lo hiciera. Y su respuesta fue lo que finalmente me quebró. Lo sé todo, hermana. Sofía me lo contó. Y está arrepentida. Pero también me contó lo que tú le hiciste. La venganza te consumió. Te convertiste en un monstruo. Ella se equivocó, pero merece una segunda oportunidad. Y la amo. La voz de Pedro, antes un refugio seguro, ahora sonaba fría y distante, cargada de un juicio que me desgarró. Él no veía la traición, solo mi reacción a ella. No veía el dolor que me impulsó, solo la crueldad de mis actos. La sensación de ser incomprendida, de ser la villana en la historia de mi propia familia, era un peso insoportable. Había perdido no solo a mi amor y a mi amiga, sino ahora también a mi hermano. La ironía era cruel, la venganza que planeé para destruir sus vidas terminó destruyendo la mía, de una forma mucho más profunda e irreversible. La traición de Sofía y Marcos me hirió, pero la de Pedro, su forma de darme la espalda y abrazar a mi enemiga, fue el golpe final, el que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor, la familia y la lealtad. Me sentí completamente sola, abandonada por quienes deberían haberme protegido, haberme entendido. El dolor era insoportable, un grito silencioso que resonaba en el vacío de mi pecho.
Había luchado, había ganado, pero la victoria me costó todo, y el precio fue mi propia alma, desgarrada e incomprendida. Se casaron. No fui a la boda. No habría podido ver a mi familia, a mis padres, celebrando la unión de mi hermano con mi Judas, sonriendo a la mujer que apuñaló mi corazón. Era demasiado. La acogieron, la perdonaron. ¿Y yo? Me convertí en la villana de la historia. La hermana amarga y vengativa que no podía superar el pasado. No vieron su traición, su engaño. Solo vieron mi venganza. Y me juzgaron por ella. Marcos, con el tiempo, siguió adelante. Escuché que está en una nueva relación, feliz. Y yo me quedé sola, con las cicatrices de una guerra que gané, pero que me costó todo. Mi mejor amiga, mi prometido, y al final, incluso mi familia. La foto en el móvil de Marcos detuvo mi corazón, pero la decisión de mi familia de abrazar a mi traidora lo destrozó para siempre. Y esa es la parte más cruel, la injusticia final. Al final, la única persona que pagó el precio más alto por su traición fui yo. La soledad se convirtió en una prisión, y las paredes estaban hechas de arrepentimiento e incomprensión. Busqué justicia, pero encontré solo más dolor, más aislamiento. La venganza, en lugar de liberarme, me encadenó a un pasado que no podía olvidar, y a un futuro que parecía desolador. La ironía final era que, mientras ellos reconstruían sus vidas, yo permanecía atrapada en las ruinas de la mía, víctima de mi propia retribución, condenada a cargar con el peso de una victoria que se sentía más como una derrota. Y esa es la verdad más cruel de todas: la traición no solo destruye al traicionado, también corrompe al traicionado, convirtiéndolo en algo que nunca quiso ser. Y yo, la vengadora, me convertí en la mayor víctima de todas. El dolor de la incomprensión familiar era un peso aún más duro que la propia traición. Había perdido mi lugar en la familia, mi identidad como hermana e hija, todo por una venganza que, al final, solo me trajo más sufrimiento. La imagen de Sofía, feliz y perdonada, al lado de mi hermano, era un tormento constante, un recordatorio cruel de la injusticia que sentía. Había luchado con todas mis fuerzas, había ganado la batalla, pero la guerra de mi alma estaba perdida. Y lo único que quedaba era la amargura, la soledad y la certeza de que, a veces, la justicia es una ilusión y la venganza, un veneno que mata lentamente a quien la consume. Si llegaste hasta aquí, si sentiste mi dolor, mi rabia y mi indignación, no olvides suscribirte al canal. Historias como la mía deben ser contadas, y tu suscripción es lo que me permite seguir compartiéndolas. Dar voz a los corazones rotos y exponer las complejas y oscuras profundidades de las relaciones humanas. Gracias por escuchar.